Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Estapé la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este tema tan importante como es el cáncer de próstata y para hablar de uno de los tratamientos que estamos ofreciendo, como es la radioterapia en sus dos versiones, la radioterapia externa y la braquiterapia. En primer lugar, el cáncer de próstata es un tumor, no es el único, pero que tiene una particularidad que no en todos los casos, pero sí en bastantes de ellos, tiene más de una opción de tratamiento. Esto a veces es difícil de poderlo comprender adecuadamente, pero es cierto que en medicina en algunas ocasiones hay alternativas. Y por lo tanto las decisiones vamos a tomarlas muchas veces no solo en función de la capacidad de curar al paciente el cáncer de próstata, sino teniendo en cuenta también los posibles riesgos, los posibles efectos secundarios, la edad de esta persona, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, en el caso de la cirugía, pues no solo hay que contemplar la posibilidad técnica de realizarla, sino también si el enfermo está en condiciones de soportar bien la anestesia, los cuidados postoperatorios, etc. Por tanto, decimos esto a título de ejemplo, pero en la radioterapia también vamos a contemplar algunos de estos posibles factores. Vamos a comentar en principio la radioterapia externa. Este tratamiento se administra mediante la exposición de un haz de radiación que tiene capacidad para destruir las células cancerosas, dañando en mucha menor intensidad las células sanas y, por lo tanto, conseguir la destrucción del tumor. Evidentemente que ha habido un progreso muy sustancial en estos últimos años, de forma que tanto la efectividad como el riesgo de tener alguna complicación han mejorado muchísimo, lo que vamos a llamar el índice terapéutico, la probabilidad de curación relacionada con la probabilidad de tener algún efecto indeseable. En este caso concreto, el avance se ha debido sobre todo a la perfección tecnológica que nos permite hoy en día, en primer lugar, una buena localización de la neoplasia, del tumor, y ello se debe fundamentalmente a la disposición de todas estas pruebas de imagen recientes y ya no tan recientes algunas, como son la resonancia magnética nuclear o como son la tomografía por emisión de positrones, el PET, como es conocido popularmente. Estas pruebas y los programas de fusión de las mismas nos permiten identificar con mucha precisión no solo la próstata, sino la localización del tumor dentro de la próstata, la afectación o no de las vesículas seminales, que ya saben que están por encima de la próstata, y también la afectación o no de los ganglios linfáticos vecinos, en los cuales el cáncer puede diseminarse a través de los conductos linfáticos. Por lo tanto, una buena delimitación es evidente que será fundamental. Por otra parte, disponemos de unos aparatos generadores de radiación que se llaman aceleradores lineales. La época de las bombas de cobalto evidentemente ya se pierde en el pasado y estos aparatos nos generan una haz de radiación con muy poca penumbra. Dicho de otra manera, un haz de radiación que se parece a un haz de láser, muy concentrado y que en las zonas vecinas la dosis es prácticamente cero. Mediante estas pruebas diagnósticas y mediante esta tecnología, al igual que la tecnología de cálculo que nos permite el tener y conocer las distribuciones de la dosis de radioterapia en 3D, o sea, tridimensional, en volumen, no solo en planos, pues todo ello nos va a permitir el realizar tratamientos de alta efectividad con muy pocos efectos secundarios o con muy poco riesgo de los mismos y además
algo que también es importante. Este tratamiento, y si alguien lo ha tenido hace algunos años, pues sabrá que era de los más largos que teníamos, habitualmente ocupaba casi mes y medio, 2 meses. Hoy en día, en muchas ocasiones, ya podemos dar dosis más concentradas y reducir tratamientos de 38 sesiones actualmente pues a 25, e incluso de forma experimental ya se están estudiando fraccionamientos de 5 sesiones solamente. Por tanto, es evidente de que hemos progresado en precisión, hemos progresado en efectividad y hemos progresado en mucho menor riesgo de efectos secundarios, tanto en vejiga urinaria como en recto. Otra parte que es importante es la de comentar y cuáles son las indicaciones. Pues evidentemente que en estadios iniciales vamos a tener 3 indicaciones posibles. Una va a ser la cirugía, la prostatectomía radical, otra va a ser la braquiterapia, que lo comento en unos momentos, y otra va a ser la radioterapia externa. En estadios más avanzados, sea porque el cáncer está más extendido o es de mayor volumen, sea porque los factores de pronóstico son peores, índices de Gleason más altos, niveles de PSA también más altos, todo ello nos permite evaluar y hacer un pronóstico. Estos casos que tienen un pronóstico más, digamos, peor, son casos en que, aunque técnicamente pueden operarse, vamos a decidir en los comités de tratamiento probablemente el tratamiento con radioterapia o, en muchas ocasiones, asociando la hormonoterapia, el tratamiento hormonal de bloqueo, con la radioterapia. ¿Por qué motivo? Porque en prácticamente la mitad de estos casos de peor pronóstico que decimos, la cirugía solo, aunque técnicamente haya sido posible hacerla, no va a resolver totalmente la enfermedad. Van a quedar restos microscópicos que con las semanas o con los meses harán que el PSA vuelva a subir y por lo tanto nos indique que persiste enfermedad, y entonces habrá que administrar radioterapia postoperatoria de prevención y de curación de esta persistencia del cáncer, aunque sea microscópico o subclínico. Por lo tanto, ya vemos que tenemos que hacer un estudio importante, discutirlo en el seno del comité de urología con los oncólogos médicos, con los urólogos, con los radiólogos, con los patólogos y nosotros, para hacer una propuesta conjunta que sea la mejor para aquel paciente.